En esta ocasión, hermanos, en que es y estamos celebrando un día de fiesta semanal, un sábado más y también un sábado menos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo tan caótico. Hermanos, atendiendo ese mandamiento, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y asimismo también el único día de la semana que Dios santificó y apartó desde el inicio de la creación, además, en el cual nos dice que debemos de congregarnos, estamos atendiendo ese mandamiento y por lo tanto también, hermanos, estamos congregados aquí en su nombre para estar en la presencia de Dios. Pues bien, hermanos, el día de hoy tengo un mensaje, el cual nuestro Padre nos lo ha dado para poderlo hacer llegar a todos ustedes. Su servidor es nada más un instrumento a través del cual queremos que la palabra de verdad, el evangelio de Dios, llegue a todas las partes donde nos puedan ver y oír. Pues bien, hermanos, la tierra está triste porque el hombre despreció la pureza del aire, la frescura del agua y el rocío de la noche. La tierra está triste porque el hombre secó los húmedos prados, los ríos y los lagos, y el mar quedó solo. La tierra está triste porque el hombre cortó los árboles que le dan sombra al futuro. La tierra está triste porque el hombre no quiere oler el aroma de las flores ni mirar volar las mariposas. La tierra está triste porque el hombre contaminó el agua y murieron los peces. Contaminaron el aire y murieron las aves. La tierra está triste porque el hombre acalló las discusiones nocturnas de las ranas y el canto matutino de los pájaros. La tierra está triste porque el hombre mató al venado, a la ardilla, al águila, mató al puma y al oso. La tierra está triste porque el hombre quedó solo. La tierra está triste, hermanos, porque el hombre murió. Con esta reflexión voy a desarrollar ante ustedes, hermanos, 8 puntos. El primer punto: el hombre destruye la creación de Dios. Sabemos todos, hermanos, que desde un principio Dios es el creador de todo lo que existe en el mundo. Creó al primer hombre, Adán, como Señor y cuidador de su creación. Lo puso en sus manos, lo hizo señorear de todo lo hecho por sus manos, por las manos de Dios. Le pidió además que diera nombre a toda bestia que había creado nuestro Padre, que lo cuidara y que cuidara la tierra y que cuidara a su mujer, que le había dado como ayuda idónea. Hecho que no hizo y hasta la actualidad, hermanos, no ha sucedido. Al contrario, el hombre se ha encargado de contaminar y destruir la tierra, la creación de nuestro Padre. Y se pudiera pensar que al contaminar y destruir la tierra y sus nutrientes, pudiera también aniquilarnos a nosotros. Y todo esto como consecuencia de la desobediencia por parte del hombre. Al preparar este tema, pude encontrar que existen 3 tipos de contaminación: la contaminación atmosférica o del aire, la contaminación hídrica o del agua y la contaminación del suelo.
Todos sabemos que nos encontramos en un mundo caótico, en un mundo con innumerables problemas, los cuales no podríamos ni siquiera enunciarlos por el volumen tan grande. Pero está tan agravado este problema de la contaminación, hermanos, que los gobiernos se han puesto de acuerdo y se han reunido, tratando de buscar todas las medidas o cosas que se pudieran hacer para mejorar la contaminación, tanto del aire, del agua y del suelo. El año pasado, en Egipto, hubo una reunión donde se citó a todos los países que tienen mayor contaminación, entre ellos les puedo decir China y Estados Unidos. A dicha reunión le nombraron COP27, que en sí, pues van ya 27 ocasiones que se reúnen cada año buscando implementar todas esas medidas que ayuden a mejorar el medio ambiente. Se han destinado un sinnúmero de dinero. El año pasado se destinaron 100,000 millones de dólares buscando esas medidas y también, claro, buscando las mejoras económicas para cada país participante y también establecer todos los puntos de pérdidas, daños y financiamiento. Pues sí, lo han negociado, se han implementado sistemas técnicos para medir esas emisiones contaminantes, pero nuevamente el ser humano ha fallado. Sabemos, hermanos, que todo eso está bien, pero por experiencia, ese tipo de reuniones no sirven para nada ni nos llevan a ninguna parte. ¿Por qué? Porque nadie cumple sus promesas. Y si acaso se cumplen parcialmente, ¿qué es lo que sucede? Ya para cuando se implementan, ya lo rebasó nuevamente la contaminación. Pero, hermanos, no tengamos temor alguno ni nos espantemos, porque el mismo que creó todo lo que hay en el universo, el mismo que creó la tierra, nuestro Padre, Él tomará la decisión de cuándo terminar con ella. Y Él nos lo dice en su palabra. En el libro de Levíticos nos dice, el Eterno nos dice, la tierra mía es. Y en el libro de Génesis podemos encontrar que nos dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Como ven, el dueño de toda la creación es Dios. Pero con nuestra intransigencia, nosotros seres humanos, ¿qué tendemos a hacer? A tratar de destruirla, con la finalidad de figurar, con la finalidad de ser alguien importante y descubrir algún método nuevo que pueda corregir tanto mal que hay en este mundo. En la Biblia, hermanos, encontramos un sinnúmero de escrituras que respaldan que nuestro Dios nos provee todo lo necesario y todo lo que necesitamos, cada uno. Y todo esto, hermanos, no porque tengamos merecimiento alguno, sino Dios lo hace por su gran misericordia. Él nos sustenta todos los días de todas nuestras necesidades. ¿Para qué? Para poder vivir nosotros y enfocarnos en servirle a Él. Hermanos, la realidad es que nuestro planeta es vulnerable y nosotros nos encargamos de contaminarlo y destruirlo. Pero a su vez, el gran poder de Dios hace grandes obras de reparación por medio de Él, porque la creación es de Él. Por eso dice Aristóteles, un filósofo científico griego, la naturaleza
es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre. Podemos ver, hermanos, que por la naturaleza y grandeza de Dios, uno recibe más de lo que merece. Y a pesar de que no lo cuidamos. ¿Cuánto más recibiríamos si cuidáramos el medio ambiente? ¿Se imagina usted? Porque como dice Confucio, un pensador chino, dice, si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti. Muy bien. El punto número 2, hermanos. Inicio del año calendario de Dios y la renovación de la tierra. Pues bien, hermanos, aquí vamos de nuevo, un nuevo año, hacia una nueva oportunidad. Próximamente, primero Dios, nuestro Padre, nos permitirá llegar al inicio de un nuevo año del calendario sagrado de Dios y un nuevo ciclo de fiestas santas. Recordemos que en la Biblia encontramos que Dios no se complicó poniéndole nombres a los días. Él enumeró del día 1 al 7 y los meses del 1 al 12. Mas, sin embargo, en las Escrituras podemos encontrar que Él nos da la orientación y la indicación de que este primer mes de Nisan o mes de Aviv, que significa hojas verdes, nos dice Él, este mes os será el principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Y tenemos, eso lo describe en Éxodo, y tenemos un segundo testigo que está en Esther, que dice, el mes primero es el mes de Nisan. El nombre de Nisan, o el nombre de Aviv, que significa hojas verdes, fue impuesto por la influencia babilónica al pueblo de Israel. Existen más escrituras, ustedes las pueden leer en el libro del Éxodo, distintos capítulos, y en Deuteronomio, donde nos señala que este es el mes primero. Pues bien, así es como empezamos a contemplar las maravillas de Dios. Él nos la regala y nos da esa oportunidad cada año. Veremos la renovación de la tierra y de su creación. Podemos observar cómo las plantas retoñan y florecen, encontrando en ellas una diversidad de colores. Reverdecen los prados. Los pájaros con su canto por las mañanas anuncian un nuevo amanecer. Y los animales que se resguardaron por el frío en sus cuevas empiezan a salir de ellas, de su guarida. Vemos que la tierra despierta como un mandato dado por nuestro Padre. Esto desde la fundación del mundo. Recordemos que Él vino y vio que el mundo estaba desordenado y vacío, y es ahí donde inicia la creación de nuestro Padre en este mundo. Y todo esto, hermanos, es una prueba del amor de Dios que tiene por usted y por mí. Dice el libro de Lamentaciones que cada mañana se renuevan las misericordias de Dios. Pero yo veo, hermanos, que cada año podemos contemplar esa fidelidad que el Padre tiene con cada uno de nosotros. Y veo también que cada año Él nos da un regalo, una dádiva, un obsequio, una nueva oportunidad que está en nuestras manos, llamada vida. Eso es lo que nos regala nuestro Padre. Al iniciar este año, hermanos, este nuevo año, agradecemos a Dios por el hecho de seguir con vida y con salud. Nosotros lo podemos decir ahorita ampliamente, pero vamos a una escritura para saber lo que decía David.
Vayamos al libro de los Salmos, al capítulo 65 de los Salmos, y vayamos a leer del versículo 8 al 13. Salmo 65, versículo 8, que nos dice: por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Versículo 13. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún canto. Aquí David está relatando parte de la creación de Dios, hermanos, y nos lo plasma en su palabra, nuestro Padre, para que veamos tanto amor y tanta misericordia que Dios tiene con nosotros. Así también podemos ir a otra escritura que se encuentra en Cantares. Vayamos al libro de Cantares, esto un poquito más adelante. El libro de Cantares, al capítulo 2, vayamos a leer Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 10 al 12. Dice, capítulo 2, versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. El tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Qué fabulosa descripción también en estas palabras de la creación de Dios. Este libro de Cantar de Cantares, Salomón nos dice esto que les acabo de leer. Pero ubiquémonos en una parte de estas escrituras. ¿A qué se refiere Salomón con el tiempo de la canción es venido? Nos dice en la segunda parte del versículo 12, capítulo 2 de Cantar, dice, el tiempo de la canción ha venido. Dejemos que la Biblia nos dé la interpretación y leamos un poquito más adelante en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 29. Isaías 30, 29. Aquí nos dice Isaías 30, 29. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte del Eterno, el fuerte de Israel. El tiempo de la canción se refiere a la Pascua, hermanos, que estamos próximos a celebrar. Debemos de estar alegres, con un corazón dispuesto y limpio. Pues bien, hermanos, estamos por iniciar
las fiestas santas de Dios, estamos por iniciar el año nuevo. Nos dieron un calendario que creo que todos traemos de bolsillo, en el cual se nos indica que el primer día del año es el día 23 de este mes en curso, marzo. Estamos a 5 días de iniciar con el primer día del año sagrado de Dios. Y pronto estaremos con el inicio de las fiestas santas de Él. Punto número 3. Las fiestas santas de Dios son una renovación espiritual, para nosotros. Todos sabemos que las fiestas santas de Dios son 7. Iniciamos con la Pascua, seguido de panes ácimos o sin levadura, la fiesta de Pentecostés o fiesta de las semanas, trompetas, posteriormente expiación, tabernáculos y último gran día. Cada una de ellas, hermanos, tiene una representación física en el pasado y actualmente tiene una representación espiritual en cada uno de nosotros. Estas fiestas santas de Dios sabemos que es el plan perfecto de salvación para toda la humanidad, pero debemos de considerar que estas fiestas santas de Dios es una oportunidad en nuestro camino, en nuestra vida espiritual, para renovarnos, hermanos. Así como la primavera es necesaria para una renovación de la tierra, nosotros necesitamos de estas fiestas para renovarnos nosotros en espíritu. Todos nosotros, hermanos. Es el plan divino de Dios para toda la humanidad, para que el que las quiera aceptar y entender, y guardarlas y llevarlas a cabo. Y ellas también nos dan un entendimiento de cómo se establecerá el reino de Dios en la tierra. Este plan de Dios, hermanos, es para dar vida eterna a todos los hombres. Y ha existido desde antes de la fundación del mundo. Estas fiestas santas de Dios es lo que nos enseñan, hermanos, y debemos tomarlas en cuenta tal como nos lo enseñan. Existen desde antes de la fundación del mundo y vayamos a leerlo, a confirmarlo, en el libro de Mateo, capítulo 25. Vayamos a Mateo 25 y leamos el versículo 34. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre, y heredar el reino de Dios, el cual fue creado para todos nosotros, hermanos. Vemos que Dios es un Dios de vida. Él no quiere la muerte de nadie y quiere que heredemos su reino, que seamos partícipes de todo lo que el Padre y su Hijo han sido partícipes. Por más que el hombre se empeñe en contaminar la tierra y su creación, la creación de Dios, cada año Dios la purifica y todo vuelve a iniciar. Es cíclico. El hombre contamina y Dios renueva. Este reino, esta promesa de vida eterna, este plan de Dios para salvar a la humanidad, a todo el mundo, se centra todo, hermanos, en el Mesías, nuestro Salvador, Jesucristo. Tomémoslo en cuenta, por Él, por el sacrificio, por ese gran sacrificio y ese sublime sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos de pie ahorita y con vida.
Y esto, hermanos, nos marca el inicio de la predicación del Evangelio de Dios a toda la humanidad. Tenemos un compromiso, y un serio compromiso, hermanos, porque si no valoramos ese gran sacrificio que el Padre dio por nosotros, que fue la vida de su Hijo y el derramamiento de su sangre, ¿qué podemos dar nosotros, hermanos? Estamos destruyendo parte de la creación de Dios. Estamos llegando al colmo de la maldad. Estamos destruyéndonos nosotros mismos. ¿Qué podemos esperar? ¿O qué está esperando usted o yo para tomar nuestra responsabilidad y poder estar en la verdad y poder hablar con firmeza y poder hablarle a toda la humanidad de la palabra de Dios? Punto número 4, hermanos. Inicio de la renovación y fidelidad a Dios. El tema principal de la Pascua es el sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre hasta la muerte. Esto tenía que ser en cumplimiento a la ley de Dios, porque sabemos que todo es purificado con sangre según la ley. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Remisión de qué? Remisión de pecados y transgresiones. En la antigüedad sabíamos que se ofrecía un animal puro, sin defecto, para poder expiar la culpa o los pecados de las personas que habían cometido alguna transgresión. Pero en la actualidad, ese gran sacrificio, ese sublime sacrificio, fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, el que pagó por todas las culpas y por todas nuestras transgresiones, las mías, las suyas y la de todos. ¿Para qué? Para que ya no siguiera sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra cabeza ese pecado, ese problema que cada uno teníamos, ese gran peso que cada uno teníamos sobre nosotros, hermanos. Porque el hombre, por naturaleza, tendemos a pecar y por desobediencia. Y nos dice en la palabra, no hay hombre que no peque, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Él, nuestro Padre, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Recordemos, Él hizo expiación por todos nosotros para quitar esa culpa que pesaba sobre nuestra cabeza. Él pagó por nuestros pecados. Estos fueron perdonados porque dice su palabra, dice la ley, el alma o la vida de la carne en la sangre está. Hermanos, la palabra expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos o consecuencias de los mismos. Y una vez arrepentidos del pecado, podemos reconciliarnos con nuestro Padre. Jesucristo fue el único que pudo hacer expiación por nosotros. Fue el único que pudo pagar por todos nosotros y por toda la humanidad, borrándose así todos nuestros pecados o culpas, purificándonos por medio de su sangre derramada y no padecer la consecuencia de nuestros pecados o transgresión. ¿Que cuál era? La muerte. No más, la muerte eterna.
Hermanos, Jesucristo tenía que morir porque era la única forma en que nuestros pecados podían ser perdonados. Si no hubiera sido así, todos estaríamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice su palabra. Por ese motivo, hermanos, necesitábamos ese sacrificio de sangre, su sangre por la nuestra, su vida por nuestra vida. Dice la palabra de Dios, en su venida, ¿quién podrá estar en pie? Y la respuesta es que solo los redimidos por la sangre de Cristo. No hay otra manera, hermanos. Sangre por sangre, vida por vida. Mire, vayamos a leer una escritura que se encuentra en el libro del Éxodo para ver la importancia que nuestro Padre le daba a la sangre, ya que cuando sacó al pueblo de Israel de tierra de servidumbre, les dijo que estaba próxima la Pascua y que prepararan y degollaran animales sin defecto y que la sangre la pusieran en un lebrillo y a su vez tomaran un hisopo y ese hisopo pusieran esa sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas para que cuando él pasara, ¿sí?, no destruir y no causar la muerte de los hijos de Israel. Vayamos a Éxodo 12, versículo 23. Nos dice Éxodo 12, 23. Porque el Eterno pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará el Eterno aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Importancia que nuestro Padre le da a la sangre. Brevemente les voy a describir para poder entender un poco más. Dios nos creó y nos creó con un sinnúmero de órganos y sistemas en perfecta armonía. Podemos ver que tenemos, hablando del aparato circulatorio, es un circuito cerrado como la mayoría de todos los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo. El corazón es una bomba. Dentro de él hay 4 cavidades. Tiene componentes como son las venas, las arterias y los vasos linfáticos. Y a su vez, esas son como si fueran las vías de conducción. A su vez, tiene elementos figurados que conocemos como glóbulos rojos o eritrocitos, glóbulos blancos o leucocitos y elementos figurados que son las plaquetas. El glóbulo rojo o eritrocito es el encargado de llevar nutrientes y oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos o leucocitos están preparados como mecanismos de defensa ante cualquier agresión o infección que podamos tener. Y los elementos figurados de las plaquetas, junto con todos sus factores, su función es causar o hacer una especie de tapón, coagular la sangre cuando tenemos también alguna pérdida interna o alguna agresión externa. Todo es un circuito, mas sin embargo lo importante está aquí en esto. El corazón bombea la sangre, se llevan a cabo todas esas funciones que les acabo de mencionar, pero tiene un filtro, un sistema que recoge la sangre a través de las venas, pasa el primer filtro para purificar la sangre, que es en los riñones, después pasa un segundo filtro, que es el hígado, para seguir purificando y limpiando la sangre de todos los componentes que recogen estas células que no sirven para nuestro organismo, y posteriormente la llevan a nuestros pulmones para que se vuelva otra vez a oxigenar, retirar el dióxido de carbono
nosotros exhalarlo a través de la respiración y volver otra vez al corazón. Se cierra ese circuito, ¿sí? Pero importante es que regresa la sangre contaminada y vuelve al corazón limpia para volver a tener otra vez su función. En el bebé, cuando se empieza a desarrollar un bebé, a la 5ª semana se puede oír el latido del corazón del bebé. Este está formado en forma de un tubo para iniciar y poder complementar todas las necesidades de ese embrión que está en desarrollo. Antes se nutre por medio de la sangre de la mamá a través de arterias y venas que van a una placenta, a un receptáculo, y de ahí hacia la cicatriz del ombligo del bebé que se está formando ahí. Es importante todo esto, hermanos, porque muchas veces no alcanza uno a dimensionar por qué están las cosas dentro de nosotros y lo da uno por hecho. Sin embargo, somos parte de la creación de Dios y Él nos formó a su modo y como Él determinó, porque estamos hechos y en base a semejanza a Él. Recuerden también que su palabra nos dice, pondré mis leyes ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón, porque Él sabe que ahí vuelve a haber sangre limpia, ya purificada. ¿Para qué? Para llevar a cabo una función, hermanos. Entonces recordemos, el bebé a las 5 semanas se le forma un túbulo que es el corazón posteriormente, ya de ahí se puede empezar a oír el primer latido del corazón, y entre las 8 y las 12 semanas está compuesto todo el corazón del bebé y desarrolla ya sus funciones para sus necesidades. Pero algo asombroso, hermanos, ¿se han puesto ustedes a pensar cómo respira un bebé dentro de la matriz de la mamá y dentro de una bolsa que está llena de líquido? No hay respiración. Los pulmones del bebé no funcionan en ese momento, funcionan al momento del nacimiento, cuando es el primer llanto y entra ese aliento de vida. Ese es el momento en que empiezan a funcionar los pulmones de un bebé. Muy bien. Pues bien, hermanos, Jesucristo tenía que pagar por nosotros, dar su sangre por nuestra sangre, su vida por nuestra vida. Y nos lo dice en su palabra, ya lo vimos en Éxodo, la importancia de que Él iba a ver la sangre en el dintel y en los postes de las puertas de la casa de los hijos de Israel, para pasar y no herirlos. También, hermanos, valoremos que por ese sacrificio, por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener acceso al Padre, porque al tomar Él nuestros pecados, nos purifica ante nuestro Dios y ya podemos acercarnos a Él confiadamente, sin temor a ser rechazados. Leamos la Escritura, vayamos al libro de los Hebreos, al capítulo 10 de Hebreos, en el cual vamos a leer versículos 19 al 22. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Solo por ese sacrificio podíamos ser salvos. Solo por ese sacrificio podemos tener una intimidad con nuestro Padre. Miren, vayamos a la epístola
Primera de Juan, un poco más adelante, al capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Palabra que es vida, hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él vino a pagar por nosotros, hermanos. Él vino a purificarnos. ¿Para qué? Para poder ser aceptos al Padre. Y podemos acercarnos a Él con toda confianza, abiertamente. Pero por medio de ese sacrificio, de su derramamiento de sangre, hasta la última gota de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Punto número 5. Pacto. Dentro de poco, hermanos, empezaremos las fiestas santas de Dios. Y como les dije hace rato, se inicia nuestra renovación espiritual. Así como se inicia la renovación de la tierra, y así como la tierra da su fruto, así nosotros debemos de dar un nuevo fruto. El Padre es lo que espera de nosotros. Esta oportunidad que tenemos cada año y que es cíclica, no es un pase ni un vale que tenemos anual para poder hacer lo que nosotros queramos y estar viviendo en pecado. El Padre espera que este año nos acerquemos con un nuevo fruto, hermanos. Y es por eso que debemos de estar con gozo y agradecidos por haber sido llamados a formar parte de ese nuevo pacto, ese pacto sellado con la sangre de Cristo. Porque cada vez que guardamos la Pascua, hermanos, reconfirmamos nuestro compromiso de serle fiel a Dios y a obedecer. Dios, hermanos, tiene respeto y cumple sus pactos que Él establece. Y también cumple y nos recuerda sus promesas. Si no fuera así, hermanos, estuviéramos destruidos. Ya no nada más destituidos, estuviéramos destruidos en este mundo tan caótico. Pero, hermanos, ¿qué es un pacto? ¿Y en qué consiste? Sabemos que para establecer un pacto se necesitan dos partes. Y consiste ese pacto, como nos lo describe en el capítulo de Hebreos. Vayamos a Hebreos nuevamente, 10. Al versículo 16 y 17. Hebreos 10, versículo 16. Nos dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Entonces se necesitan dos partes. Por un lado, Dios primero y nosotros, para establecer ese pacto. Y cada uno ponemos lo que nos corresponde. Por parte de nosotros, ¿qué debemos de hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados, estar alimentándonos a diario con su palabra, aceptar bautizarnos, dar frutos de arrepentimiento, tener una verdadera conversión y cambiar. ¿Y Dios qué nos promete aparte de la vida eterna? Aparte de que
Si estamos en obediencia y con humildad, estaremos en su reino. Número 1, Dios perdona nuestros pecados por ese sacrificio de su Hijo. Iniciamos de cero, hermanos. Recibimos un don, que es el Espíritu Santo de Dios, un regalo inmerecido. Y por ese regalo inmerecido, Él nos da la renovación de nuestro entendimiento. Él nos adopta en su familia y seremos herederos de la promesa, como lo dice su palabra. Se preguntarán, ¿qué significa ser herederos de la promesa? Vayamos a corroborarlo en el libro de Gálatas, ahí tenemos la respuesta. Al libro de Gálatas, capítulo 3, y leamos el versículo 29, Gálatas 3, 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí podemos concluir que los hijos de la promesa son los hijos que se mueven por fe, por el Espíritu. Así como Abraham se movió sin saber a dónde ir, solamente obedeció a Dios, porque dice su palabra, que no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, sino por la justicia de la fe. Y recordemos, hermanos, todos los que estamos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos y somos de Cristo. Ya no nos pertenecemos, hermanos. Leámoslo en este mismo capítulo 3, versículo 27 y 28, que nos dice, Gálatas 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Estamos revestidos de Cristo, y debemos, ¿sí?, por fe, movernos así como Abraham se movió sin saber a dónde iba. Recuerden ustedes la definición de la fe, que es la certeza de lo que se espera, o sea, estar seguros. La convicción, estar convencido de lo que no vemos. Por fe se movió Abraham, por fe quiere el Padre que también nos movamos, para poder algún día alcanzar sus promesas. Punto número 6, hermanos. Revestidos de Cristo. Estar revestidos de Cristo es caminar con Cristo. Y si creemos que Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, seremos verdaderamente sus discípulos. Él es nuestro abogado. Seremos sus discípulos y seremos libres. Vayamos a la Escritura que encontramos en el libro de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8, y vamos a leer versículos 31 y 32. ¿Qué dice? La verdad os hará libres. Juan 8, 32. Iniciamos en el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad, hermanos,
permanecer en su palabra y conocer la verdad, permanecemos en la palabra, en la verdad, y vamos a ser libres. ¿Libres de qué, hermanos? Libres del error, libres de ignorar el pecado, libres de la muerte que pesaba en nosotros. Y el ser revestidos de Cristo es profundizar en su palabra. Hermanos, debemos de tener cuidado. Si no estamos en contacto directo con la palabra de Dios y si no estamos a diario estudiando la Biblia, es no alimentarnos espiritualmente. Y esto es peligroso, porque podemos caer, hasta los estudiados y los escogidos podemos caer y ser desviados por falsas doctrinas, por falsos predicadores. Por eso nos advierte el apóstol Pedro, nos dice, hay que crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O como lo dijo Cristo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Punto número 7, la gracia. Hermanos, redimir la oportunidad de recibir, hermanos, recibir la oportunidad de redimir nuestros pecados se llama gracia. Tenemos una oportunidad. El sacrificio de Jesucristo con su muerte y su derramamiento de sangre redime todos nuestros pecados, y no nada más los de usted, sino los de todo el mundo. Y a eso se le llama gracia. Y usted y yo recibimos por gracia ese perdón de pecados, pero también con ello recibimos ¿qué? La justicia de Dios, o sea, su ley, o sea, sus mandamientos. Y eso es estar revestidos verdaderamente de Jesucristo. Nos lo dice el Salmo 119, versículo 29. Leámoslo. Salmo 119, versículo 29. Que nos dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Y la Biblia latinoamericana nos dice: aparta de mí camino de mentira y hazme la gracia de tu ley. La gracia de Dios, hermanos, debe estar siempre conectada con la voluntad de Dios, nuestro Padre. Si nosotros descuidamos en poner atención a su voluntad, vamos a tener un comportamiento que no corresponde a un verdadero discípulo de Cristo. Por lo tanto, seremos un mal ejemplo y no seremos un reflejo del reino de su gloria. Pongamos atención, hermanos. Hermanos, crecer en gracia y conocimiento es perseverar en la palabra de Dios. Y el perseverar en su palabra nos lleva a buenas obras. Y el hacer buenas obras es dar fruto. Y esto es lo que el Padre espera de nosotros. Estemos atentos ahora con el inicio de año e inicio de las fiestas santas de Dios. Dios espera que nos presentemos con nuevo fruto, no el que tuvimos el año pasado o años atrás, sino con verdaderos frutos y mayores frutos. Hermanos, si aún diciendo todo esto, nosotros seguimos descuidando esa gracia que el Padre nos dio, cuidado, porque así como nos da la gracia perdonando nuestros pecados, el violar el pacto que tenemos con Dios
trae consecuencias, y consecuencias muy severas, que muchas veces no alcanzamos a valorar o a medir. Vayamos al libro de Levítico para que vean lo que el Padre les decía al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y cuando estableció sus primeros pactos. Vayamos a Levítico 26, al versículo 25. Capítulo 26, versículo 25 de Levítico. Dice: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugios en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Si violamos el pacto de nuestro Padre, despertamos la ira de Dios. Y como lo acabamos de leer, Él va a dar la vindicación del pacto. ¿Pero qué significa la palabra vindicación? Viene esta palabra de latín vindicare, que quiere decir reclamar justicia. El Padre estaba reclamando la justicia de Él. Pero como todo ser humano, somos desobedientes, somos aguerridos, Él venga o castiga por la desobediencia de ese pacto. ¿Y qué es lo que nos acarreamos? La ira de Dios. Jesucristo, hermanos, nos dice en su palabra que la iglesia, nosotros, estamos siendo ya juzgados y estamos siendo observados. Tengamos cuidado de violar el pacto que hicimos con nuestro Padre. Punto número 8. Jesucristo no vino a juzgar, sino a que cayera sobre él el juicio. Cuando Jesucristo se preparaba para el sacrificio y la gente pecadora lo veía, les dijo que ese momento ya no era de juicio, que no era el momento de juicio, sino el momento de su muerte. Vayamos a la escritura que encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 12, Juan, capítulo 12, versículo 47, Juan 12, 47, que nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Vuelvo a repetirles, Él vino con un propósito que era salvar al mundo. Ese momento no era momento de juicio. Era el momento de cumplir la ley de sangre por sangre. Era el momento de dar su vida por nosotros. Era el momento de ser Él el receptor del juicio de Dios en sí mismo, en lugar de todos nosotros. Y como lo dijo Él en su palabra, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi alma para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Y desde antes de la fundación del mundo, Él oyó la voz de su Padre. Él estaba con su Padre desde antes de la fundación del mundo. Él se ofreció por nosotros, hermanos, para que pudiera cumplirse la palabra. Leamos el libro de los Salmos, en el capítulo 40, Salmos 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije,
He aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Padre, aquí ya no quería holocaustos ni sacrificios de animales, ni ofrenda, sino ya era el tiempo en ese momento de un solo sacrificio. ¿Cuál? El sacrificio máximo y sublime de su Hijo. Y por eso oyó la voz de su Padre que decía: ¿a quién enviaré? Oí la voz de mi Padre y dijo: heme aquí, envíame a mí. El resto, hermanos, ustedes ya lo conocen. Si están estudiando la Biblia, Jesucristo murió por nosotros, venció resucitando para ser justificados ante nuestro Padre. Su sacrificio fue acepto por el Padre y la renovación de la tierra con el nuevo evangelio se dio. Y esto nos abrió a nosotros una nueva oportunidad de vida. Por eso, hermanos, ahora, en la fiesta de la Pascua, confirmemos nuestro pacto de sangre con Él y revistámonos de su palabra, creciendo en gracia y conocimiento para el servicio de Él con buenas obras y acciones. Vistámonos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, para que poco a poco tengamos más semejanza con el Padre y con el Hijo, y así con orgullo y gratitud poder pertenecer a su familia. En conclusión, hermanos, aún con nuestra propia negligencia de contaminar la tierra, de destruir la creación que Dios nos puso en nuestras manos, Dios no permitirá que la tierra sea destruida por el hombre, porque Él mismo determinará el tiempo en que se destruye. La naturaleza, hermanos, tiene su propia actividad, mandamiento dado por Dios. El Dios Todopoderoso provee todo y aún a su Hijo entregó por nosotros. Toda necesidad que usted tenga, toda necesidad que yo tenga, el Dios lo va a proveer. Cuán maravilloso, hermanos, es nuestro Padre, nuestro Dios, creador de toda la tierra, y puso al hombre para que se enseñorease de ella. Lean ustedes todo el Salmo 104. Pues bien, hermanos, como dijo Pablo, la noche ha pasado, ya ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, con todo entusiasmo y amor, preparémonos para un nuevo comienzo, para renovarnos espiritualmente una vez más. Con gratitud, alegrémonos hacia la voluntad de Dios. Y les deseo, hermanos, que tengan un nuevo año fructífero, abundante y muy bendecido en el Señor.